Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Temap, el lugar que habita la neurosis argentina. Esta semana el gobierno está pasando por momentos un poco complicados. Mientras Milei pasa sus últimos días en Israel haciéndonos pasar vergüenza, dentro del gobierno se vive una interna feroz que cada vez hace que el círculo de confianza se haga cada vez más y más pequeño. Y en Oriente se vive una tensión que no se veía desde el principio del conflicto, lo que culmina en que el estrecho de Hormuz en este momento se encuentre cerrado. Somos un equipo pequeño, pero con la convicción grande de que la información es vital. Si disfrutás de nuestro contenido, el alias para contribuciones y el contacto están en la descripción. Sin más preámbulo, comencemos con Política Nacional. Javier Milei viajó a Israel y firmó los denominados Acuerdos de Isaac, presentando una iniciativa para extender ese esquema de cooperación a América Latina. Es el único líder extranjero que visitó a Netanyahu en 2026, en plena guerra. Será el primer mandatario extranjero en encender una de las antorchas en la ceremonia del Día de la Independencia israelí. El acuerdo tiene como ejes la coordinación en seguridad, lucha contra el terrorismo y el antisemitismo y cooperación comercial. Milei anunció además que desde noviembre comenzará a operar un vuelo directo desde Buenos Aires a Tel Aviv y reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén cuando las condiciones lo permitan. La visita consolida el alineamiento automático del gobierno argentino con la derecha israelí y estadounidense en medio de una guerra que tiene más de 300 muertos en el Líbano en un solo ataque. La histórica posición argentina de equilibrio en la región, que le permitió mantener relaciones diplomáticas con todo el espectro del conflicto, fue abandonada por completo. Trump lo celebró en sus redes y Netanyahu también. El resto del mundo árabe, que es uno de los principales destinos de las exportaciones agropecuarias argentinas, observa con atención. Veamos qué está haciendo el presidente para traernos estas preciadas inversiones que tanto necesitamos, ¿no? ¿Estás seguro que lo querés ver? Y bueno, que no nos queda otra, ¿no? Tenemos que verlo, nuestro presidente. ¿Estás seguro que querés seguir viendo? Un poquito más. Ay, ay, ay. ¿Querés seguir? Un poquito más. Puedo, soy fuerte. No sos fuerte, sos masoquista vos. ¿Cómo puede arruinar una canción tan hermosa como es? Menos mal que ese es el ensayo. Me imagino que para cuando lo salió a hacer así, le salió perfecto. Me imagino, porque eso es un desastre. Yo lo escuché mucho mejor las últimas veces. Un poquito más, a ver. Ay, ay, ay. Es muy fácil para vos porque yo tengo auriculares. Yo, en realidad, en este momento soy sordo. Yo me he quedado sordo después de escuchar esto. ¿Qué tal si seguimos? ¿Te Un parece? poquito más. Ay, no, ¿en serio? Ay, no. Fin la libertad. Ay, ya Yo podría ser presidente, boludo. Ya termina. Ay, no. Sigamos, por favor. Yo creo que así vamos a estar un buen rato sin inversiones. Pero bueno, ¿qué es lo que se puede hacer, no? Ya estamos. El gobierno también inauguró el Centro Nacional de Antiterrorismo junto al FBI y al embajador estadounidense. La oposición y organizaciones de derechos humanos advierten que puede ser una herramienta de espionaje interno. La CIDE, que ya fue cuestionada por espiar periodistas y políticos, ahora suma infraestructura con sello del Pentágono. Y se reveló que el gobierno prohibió internamente hablar del cambio climático en el Servicio Meteorológico Nacional. Lo dijo una trabajadora del organismo que enfrenta 140 despidos inminentes. El SMN tiene 153 años de historia y el gobierno lo está desmantelando mientras prohíbe mencionar la causa de los eventos climáticos extremos que ese servicio debe anticipar. Los escándalos internos del gobierno siguen acumulándose esta semana. Adorni sumó un nuevo argumento para justificar su patrimonio ante la justicia, una herencia de su padre fallecido en 2002. El problema es que ese argumento aparece recién ahora, cuando el juez Lijo y el fiscal Policita analizan sus finanzas y sin montos ni precisiones públicas que permiten evaluar si alcanza para explicar los gastos investigados. Una herencia de 24 años de antigüedad que surge como escudo defensivo en el peor momento judicial del jefe de gabinete no es exactamente una explicación robusta.
Mientras tanto, Adorni agregó a su declaración jurada la casa del country indio Qua, que su esposa había comprado un año antes sin que él la declarara. La ley obliga a declarar los bienes del cónyuge. La omisión, si fue intencional. La escribana Adriana Nechevenko, que dio la entrevista de la carcajada y dijo se le vino todo junto, recibió esta semana la respuesta institucional. El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires le inició un sumario para revisar su actuación profesional en todas las operaciones de Adorni. Paralelamente, Hugo Alconada Mon reveló que para reunirse con Milei, los empresarios pagaban intermediarios. A Charles Hoskinson, CEO de Cardano, le pidieron entre $10.000 y $90.000 para gestionar el encuentro. El nombre del intermediario es Mauricio Novelli, vinculado al caso Libra. Y el juez del caso suspendió sin explicación pública la orden para que Meta entregue las conversaciones privadas de los imputados. La causa sigue dilatándose. El ministro de Justicia Máiquez designó su propio hermano Esteban como jefe de gabinete del ministerio, con carácter ad honorem. La oposición advirtió que el debate no pasa por el sueldo, sino por el acceso a información sensible y la influencia que genera tener al hermano del ministro en el cargo estratégico del organismo. También el fiscal Policita sumó esta semana un nuevo frente a la investigación. Pidió los registros de migraciones de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti y sus hijos. El motivo es una lista de viajes que se acumularon desde que Milei asumió y que el fiscal quiere cruzar con los ingresos declarados por el jefe de gabinete. El raconto conocido hasta ahora: Nueva York en el avión presidencial y regreso en business, Punta del Este en vuelo privado pagado por una productora amiga con contratos estatales, Aruba en Premium Economy durante 17 días, el Yao Yao en Bariloche y ahora se suma Disney y México con los hijos. Bueno, hay que rescatar algo de esto. Sí. Fue al Yao Yao. Sí. Milei no fue todavía a la Patagonia. No. O sea que Adorni le lleva ventaja a Milei. Sí. Adorni es más argentino que Milei. Mirá dónde está la vara, ¿eh? Hay que ir a buscarla al subsuelo prácticamente. Todos estos viajes de Adorni ocurrieron después del 10 de diciembre de 2023, obviamente. Todos ocurrieron mientras Adorni explicaba en conferencia de prensa que el ajuste era necesario porque el país no tenía plata. La familia del funcionario que anunciaba la motosierra recurrió a más destinos turísticos en 16 meses que la mayoría de los argentinos en toda su vida. Y que yo personalmente, la verdad. En el plano económico, esta semana hubo una buena noticia, si es que tu nombre es Luis Caputo, obviamente. El FMI aprobó la segunda revisión del programa y Argentina recibirá un desembolso de $1.000 millones. Caputo ya negocia otros $2.000 millones con el Banco Mundial y 1.000 millones más del Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe. La razón es concreta. El 9 de julio vencen más de 4.000 millones en bonares y globales. El gobierno sale a conseguir préstamos para pagar préstamos anteriores. El endeudamiento con el FMI creció $15.000 millones solo en 2025. El mismo gobierno que llegó al poder criticando el endeudamiento corrupto de gobiernos anteriores aplica la misma receta, pero mucho más rápido. El propio FMI, mientras aprueba el desembolso, bajó sus proyecciones para Argentina, menos crecimiento y más inflación que hace 3 meses. La inflación de marzo fue de 3,4%, el registro más alto de los últimos tiempos, que superó los pronósticos más pesimistas del mercado. 10 meses consecutivos de suba. La industria usa apenas el 54,6% de su capacidad instalada, metalmecánica al 33,9%, automotriz al 38,9%, caucho y plástico al 38,7%. El 54,6% es el nivel más bajo en años. Además, 2 intendentes movilizaron a 200 municipios a las puertas del Ministerio de Economía para reclamar los fondos de rutas que Caputo retiene. Las rutas están literalmente matando gente y el dinero para repararlas existe, pero no se gira. Y este invierno, el gas que Argentina importará costará el doble que el año pasado, unos $1.200 millones. El gasto extra se podría haber evitado con obras de infraestructura que el gobierno obviamente demora, y solo 2 empresas ofertaron en la licitación de GNL. Transfigura quedó mejor posicionada. El gobierno vende el gas argentino barato al exterior y compra el mismo gas caro en invierno. Ahora, miremos cómo vive la gente con este telón de fondo. La Argentina de Milei. Los médicos que atienden a los jubilados del PAMI iniciaron un paro de 72 horas por recortes de hasta 50% en sus honorarios. Las farmacias siguen en alerta por el latente colapso en la provisión de medicamentos si no se regularizan los pagos. La deuda del gobierno con las prestadoras del FMI
La costumbre, perdón. ¿Me perdona? La deuda del gobierno con las prestadoras del PAMI llega a 500.000 millones de pesos, equivalente a casi 1.000 millones de dólares. Y en medio de todo esto, el ministro de Salud, Mario Lugones, dijo en un evento empresarial que el PAMI tiene una carga muy grande por el millón de afiliados mayores de 80 años. Organizaciones de jubilados y defensores de los derechos de los adultos mayores repudiaron sus dichos. La crisis del PAMI es el resultado del ajuste brutal. Culpar a los abuelos es una salida típica de un gobierno que prioriza los números por encima de las vidas humanas. Y La Nación suspendió el envío de vacunas obligatorias del calendario: triple viral, BCG, COVID pediátrica y HPV. Corresponde a Nación comprar y distribuir estas vacunas por ley y la decisión obliga a las provincias a hacerse cargo. Provincias que están asfixiadas fiscalmente. El mismo gobierno que salió de la OMS para resguardar la soberanía sanitaria ahora no manda las vacunas que protegen a los chicos argentinos. Los cierres y recortes de esta semana siguen sumando nombres. Tía Maruca cerró su planta en San Juan tras 30 años. La maquinaria operaba al 52% de su capacidad. En 2024, el consumo masivo cayó un 16%. En febrero de 2026, la caída interanual fue del 8,7%. Tía Maruca se suma a John Fuss, Rigolló, Fate, Giorjalos y decenas de empresas que cierran o importan lo que antes producían acá. Sancor, referente durante décadas de la industria alimentaria argentina, pidió su propia quiebra con una deuda de 120 millones de dólares. Una cooperativa que supo competir con las multinacionales del lácteo pide su propia quiebra. El Servicio Meteorológico Nacional entró en paro ante la inminencia de 140 despidos. La presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos fue tajante. Argentina está a punto de perder un pilar estratégico de su defensa nacional. Con 140 profesionales menos, el país queda condenado a un daño irreversible. Compromete la seguridad aérea, la navegación y deja sin información a clave sectores estratégicos. Lo más grave de todo esto es que enfrentamos tragedias que hoy son evitables. El mismo gobierno que prohíbe hablar del cambio climático desmantela el organismo que nos avisa cuándo viene la tormenta. Y también Sturzenegger eliminó más de 1.000 controles del INTI, incluyendo los de alimentos, bebidas y materiales de construcción. Los festejó argumentando que el INTI ofrecía estos servicios a precios muy bajos. Los controles que garantizan que los que comen los argentinos no los enferme eran demasiado baratos, así que por eso los eliminaron. Fate sumó una buena noticia parcial. La justicia trabó un embargo de 3.000 millones de pesos contra la familia Madanes Quintanilla para pagar los sueldos adeudados. Los trabajadores llevan meses de lucha y el embargo es una victoria parcial. Pasemos ahora donde los casos tienen nombre y apellido. La impunidad avanza. El Sindicato de Trabajadores Viales denunció penalmente a Milei por el manejo irregular de fondos de seguridad social. Los delitos que se le imputan incluyen violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta. El gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para suspender la ley de financiamiento universitario. Ya la había vetado, el Congreso insistió en su aprobación, la Cámara obligó a aplicarla y ahora recurre a la Corte para frenar los aumentos de salarios docentes. El argumento oficial es que la ley no especifica de qué partidas deben salir los fondos. Siempre con lo mismo, la verdad. La Corte deberá definir si la educación pública es un derecho o un gasto. Mamita querida. Todos sabemos de qué lado está cada uno, ¿no? Ya veremos la justicia de qué lado está. Porque evidentemente hacen lo que sea con tal de no soltar un peso. Ahora, Adorni, siga, ¿eh? Y el ex subsecretario de Justicia de Mendoza, D'Agostino, denunciado por presuntos delitos sexuales, presentó un escrito ante la justicia cuestionando la prisión preventiva y pidiendo la inconstitucionalidad del artículo 293 del Código Procesal Penal. Es la norma que él mismo impulsó durante 2016. Cuando se te da vuelta la tortilla, más vale deshacer todo lo que hiciste. Ahora recorramos el interior del país. Argentina Federal. Yarlora bajó orden a sus funcionarios que merece citarse textualmente. Donde exista la ausencia del gobierno nacional, hay que estirar al máximo la crisis hasta el ingreso de la provincia para suplir esa retirada de Casa Rosada. Que se note la responsabilidad y la ausencia del Estado nacional. La estrategia cordobesa es políticamente calculada, pero también refleja una realidad. El gobierno nacional se retiró del PAICOR, quitó los subsidios al transporte y eliminó el FONID. Las provincias tienen que suplir al Estado nacional con sus propios recursos asfixiados y Yarlora quiere que la ciudadanía note quién falta.
La Pampa frena el avance nacional sobre los glaciares. La provincia de La Pampa exigió la nulidad de la reforma de ley de glaciares impulsada por el gobierno nacional al considerar que pone en riesgo recursos naturales estratégicos y representa un retroceso en materia ambiental. Desde el distrito cuestionaron con dureza la intención de flexibilizar una norma clave para la protección del agua, advirtiendo que se priorizan intereses económicos por sobre el cuidado del ambiente. La postura pampeana marca un fuerte contraste frente a una decisión nacional que avanza sin consenso. La medida vuelve a dejar expuesto al gobierno que, en lugar de fortalecer políticas de preservación, queda señalado por promover cambios que generan preocupación y rechazo en distintos sectores del país. Golpe a la industria nacional. Preocupación por el futuro de Tierra del Fuego. La decisión del gobierno de Javier Milei de ponerle fecha de finalización al subrégimen industrial de Tierra del Fuego encendió fuertes críticas y alarmas en todo el país, especialmente por el impacto que podría tener en la producción y el empleo. Desde distintos sectores advierten que la medida implica un duro golpe a la industria nacional, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y debilitando un esquema clave para el desarrollo tecnológico y productivo en una región estratégica. Lejos de promover el crecimiento, la decisión es vista como un retroceso que atenta contra la soberanía industrial, generando incertidumbre y preocupación en trabajadores, empresas y comunidades que dependen de este régimen. Ahora vamos al mundo donde Hormuz sigue siendo el centro de todo. Internacionales. Resumir la semana en Hormuz en un párrafo es casi imposible, pero vamos a intentarlo. El lunes, Irán tenía 157 millones de barriles de petróleo flotando en el mar, el 97,6% con destino a China, como respuesta anticipada al bloqueo de Trump. El miércoles, el canciller iraní Aragashi anunció que el estrecho estaba completamente abierto. Trump lo celebró y anunció que Irán había acordado no cerrar el estrecho, no pagar nada a Irán y suspender su programa nuclear indefinidamente. El presidente del parlamento iraní, Ghalibaf, respondió que Trump había hecho 7 afirmaciones en una hora, todas falsas. Esa misma noche, 2 buques indios intentaron cruzar Hormuz por una ruta alternativa y fueron atacados con disparos que los forzaron a dar la vuelta. El viernes, Trump confirmó que vuelve a negociar con Irán en Pakistán, pero amenazó con destruir todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes de Irán si no hay acuerdo. El bloqueo que anunció Trump tiene un límite concreto. Los buques iraníes ya salieron de los puertos, están en alta mar y la mayor parte tiene como destino China. La Marina de Estados Unidos no va a incautar ni hundir buques chinos, queremos creer. Irán, además, tiene el oleoducto Gorenjazk, 1.100 kilómetros construidos íntegramente por empresas estatales iraníes bajo sanciones, que permiten exportar crudo sin tocar el estrecho. Capacidad efectiva de 300.000 barriles por día, no el millón que circula en redes, pero funciona y está fuera del alcance de cualquier bloqueo de Hormuz. Irán se preparó para esta guerra mucho antes de que empezara. Asimismo, el resto del mundo también tuvo su propia agenda esta semana. Italia frenó el acuerdo militar con Israel y no lo renovará automáticamente. La primera ministra Meloni ha mantenido una postura crítica hacia el accionar israelí en Medio Oriente. Y en ese contexto, Trump le dijo a Meloni que si Irán obtiene armas nucleares podría destruir Italia en 2 minutos. La respuesta de Meloni fue una de las más contundentes de la semana. Hasta donde yo sé, actualmente 9 países poseen armas nucleares y solo uno de ellos la ha utilizado. Esos son los Estados Unidos de América. La verdad es increíble el narrativo de Meloni. Es algo para destacar del otro lado del mundo, ¿no? Luego pasamos a Rusia, que publicó una lista de 21 fábricas de drones en Europa y les declaró objetivos militares potenciales con nombres, direcciones exactas y tipo de actividad de cada instalación. Entre ellas aparece UAV Navigation en San Sebastián de los Reyes, Madrid. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia fue explícito. La lista es de posibles objetivos para las Fuerzas Armadas rusas. Que los ataques se materialicen dependerá de lo que suceda a partir de ahora. No es un ataque, es una advertencia con nombres y direcciones, y Europa leyó el mensaje. China promulgó un decreto para sancionar a cualquier país que aplique jurisdicción extraterritorial sobre empresas o ciudadanos chinos, congelamiento de activos, restricciones comerciales, listas negras y la posibilidad de mandar en tribunales locales.
El timing es claro. El decreto llega mientras Estados Unidos bloquea Hormuz, afectando el suministro energético chino. China no responde solo con palabras, está construyendo infraestructura legal para una confrontación de largo plazo. Pedro Sánchez visitó a Xi Jinping en Beijing, donde el presidente chino le dijo que Oriente y Occidente no son enemigos. Sánchez propuso avanzar hacia un orden multipolar construido desde el respeto y el pragmatismo. Y para cerrar, Brasil avanza en sentido contrario al de Argentina. Lula envió al Congreso un proyecto para eliminar la jornada 6x1 y reducir la semana laboral a 40 horas sin reducción salarial. El texto se tramita con urgencia constitucional y puede votarse en 45 días. Impresionante. Grande Lula. ¿Qué se sentirá tener un presidente como la gente? Hace mucho que no siento eso. Sí, desde que tengo memoria casi a esta altura, es complicado. Yo creo que con esto ya estamos de noticias, pero no de memes. Memes. Ramiro, Sí. A ¿te ver, gustaría ver un par de memes? vamos. Hay Vamos con los muchos memes. que están muy buenos, ¿eh? Sí, esta semana estuvo entretenida en cuanto a memes. Pero, a ver, no son. Este que te voy a mostrar no es de actualidad. Es algo que Ya viene. ya viene de hace rato, Tiene su historia. pero que se adapta a cualquier tiempo. Toto Caputo. No, gracias. Yo solo tomo deuda. Ese meme nació en Con el el ma- macrismo En el macrismo, sí. y no va a morir nunca. Porque evidentemente Toto Caputo nació para esto. Toto Caputo es un tomador de deuda serial. Y yo creo que ni agua tomas, hijo de puta. Directamente. Mira, un poco de los Simpsons, no puede faltar. No, aquí nunca hubo un proyecto de ficha limpia. Tenemos ficha limpia, la libertad avanza. ¿Qué será del proyecto de ficha limpia, no? Con todo lo que está pasando. Ay, ay, ay. Otra que de Agostino, otra que los Milei Sí, diciendo... porque ya no se habla más de ficha limpia, ¿eh? No. No sé. ¿Es ficha limpia? ¿Qué es eso? ¿Se ¿Alguna come? vez discutimos sobre eso? ¿Hubo literalmente una candidata del PRO subida arriba de ficha limpia diciendo yo con esto gano las elecciones y se lo tumbaron? No. Ficha limpia. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, ficha limpia? Bueno, mira. El presidente más sionista del mundo. El muro de los aumentos. Eso es para llorar, Milei. Yo entiendo que te puedas conmover con el muro de los lamentos ahora. Anda al supermercado con el sueldo que cobramos todos los argentinos, si es que llegás a tener un trabajo, porque hay gente que ni trabajo tiene. Eso da ganas de llorar. Ir al supermercado y mirar la góndola de lo que sea, hasta de los chicles, boludo. Es increíble. Mira esto. Nicky Pa nos hace falta. Bueno, ahora hay más libertad de elección en cuanto a lo que comemos, ¿no? Sí. Carne de vaca, 15.000 pesos, caro. Carne de guanaco, 6.500, sigue pareciendo un poco caro. Carne de burro, no puedo creer que la carne de burro sea más cara que la de guanaco. No sé si es que yo tengo algún concepto mal, pero no sé si así vamos a hacer Irlanda. No creo, yo creo que estamos más cerca de ser un país del cuarto mundo, ni siquiera de tercero. Somos el primer país del cuarto mundo directamente a esta altura. Bueno, mira, siguiendo un poco el hilo. Carne de vaca, carne de burro, tronco, burro bárbaro, con un termo pegado. No. La gente votó esta cosa, boludo. No lo Tres puedo creer. veces. No Tres lo veces puedo- votaron esto. No, esta ni siquiera es la tercera. Esta es la siguiente a Claro, esa. claro, porque esto fue para diputado y senador, sí, sí. Claro. Sí, sí, Y al lado de esa, Virginia Gallardo, que presentó como era un proyecto para declarar de interés público en los Martín Fierro. La cosa, nos estamos cagando de hambre, estamos comiendo burro. Guarda que no te vayan a comer a vos, Virginia Gallardo. Mira. Mientras tanto en Argentina, pobre burro, la verdad, estamos en esa, lastimosamente. 2023, lo último en Compus Gamer y el mismo periodista en 2026 regatear en la panadería. ¿No me daría un pancito más por un par de pesitos? Dale. No tengo para comer. Hace un par de años estaba viendo si me podía comprar una RAM, más o menos cómo armar una computadora gamer. No alcanza para comprar en la panadería. Burro van a vender en la panadería. Es impresionante. Ya me calenté. Con eso ya tenemos los memes de la semana, que son preocupantes porque encima, a ver, son memes
de una realidad. Claro, ¿no? O sea, si fuesen memes representando más o menos la realidad, una forma de interpretación, pero no, son literalmente la realidad. O sea, son memes sobre la realidad. Nos decía, un poco era el chiste, como diciendo, che, los van a hacer comer grillos. Están militando comer burro. Burro. Hay gente en los canales de televisión que son afines a este gobierno que los mandan a comer burro y decir, sí, está riquísimo. Queremos meter un tiro todo prácticamente a esta altura. Pero bueno, yo creo que con la carne de burro, a Dorni que se le siguen sumando viajes, la interna que está desatada, desatada pero completamente desatada, es una fuente de entretenimiento a esta altura ver cómo se matan adentro del gobierno. Y bueno, el precio del combustible subiendo otra vez a los palos, un futuro bastante incierto. Yo creo que igual, así todo, podemos confirmar que todo marcha acorde al plan. Nos vemos la próxima.